Muy buenas tardes, es un gusto saludarles por este medio. Bienvenidos y bienvenidas a su programa Vida y Cambio Climático, en donde hemos estado reflexionando sobre las diferentes esferas de nuestra vida y cómo nos trastoca. Hoy estamos viviendo una situación de calentamiento global. ¿Quién aguanta el calor hoy en el día? ¿No? Entonces, pues estamos aquí para seguir reflexionando en torno a ello y dar cuenta de cómo se va transformando nuestra vida a la luz también de ciertas políticas públicas que se van colocando a nivel global. Hoy tenemos un invitado muy especial, pero antes quiero saludar a mi compañero Ever Sánchez. Ever, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenida. Mucho gusto en saludarla. Y nuestro invitado especial es el doctor Salvador Sigüenza Orozco, es profesor investigador del CIESAS Oaxaca, y para nosotros es un gusto tenerlo porque en su trayectoria pues tiene muchos reconocimientos, lo cual felicito y lo cual nos quiere decir que es una persona muy comprometida en su quehacer como académico, como profesor. Dentro de sus reconocimientos podemos destacar que, bueno, el primer Festival Costeño de la Danza, las primeras 5 ediciones las organizó él. Yo fui al primero y eso me da mucho gusto por tenerlo aquí. Desde 2004 ha sido profesor de distintas universidades regionales del sureste, como la Benito Juárez, el Instituto Superiores de Oaxaca, La Salle y José Vasconcelos, y en estas dos últimas recibió la medalla al mérito docente en el 2007. Actualmente, como yo les decía, es profesor investigador del CIESAS, Unidad Pacífico Sur, donde estudia temas de historia de educación, memorias colectivas e historia nacional del siglo XX. Pues bienvenido, doctor, a este espacio. Nos congratula mucho tenerlo acá y qué gusto que aceptó la invitación. No, al contrario, muchas gracias por la invitación y buenas tardes. Esperemos tener una conversación amena y propositiva. Sí, gracias, pues de eso se trata. Bueno, y pues hoy queremos empezar dialogando sobre lo que es el patrimonio cultural. Decimos que Oaxaca es ciudad patrimonio cultural de la humanidad, pero ¿qué implica eso en la vida cotidiana de las personas y qué implicaciones tiene también como parte de este cambio climático? ¿Qué nos puede decir al respecto, doctor? Bueno, primero quisiera empezar por señalar en síntesis qué es el patrimonio cultural. Es el conjunto de bienes materiales e inmateriales que están ligados a la identidad de un pueblo, de una comunidad, y son resultado de una herencia. Entonces ese es el primer punto de partida, eso es fundamental, que es un fenómeno y es un proceso histórico y es un fenómeno colectivo. Entonces, al recibirse de las generaciones pasadas, pues son una herencia que se ha ido enriqueciendo. El material, bueno, pues son los monumentos, zonas arqueológicas, templos coloniales, y lo inmaterial, pues todo lo que tiene que ver con festividades, con gastronomía. Entonces, digamos que en síntesis, ese sería el primer planteamiento de qué es el patrimonio cultural. ¿Qué es lo que sucede en Oaxaca? Que esta diversidad de pueblos indígenas y esta, al ser un territorio de movilidad, porque la ciudad de Oaxaca ha sido históricamente el centro económico y luego cultural de la zona, entonces genera que esas culturas se intercambien y generen de manera global, me refiero al territorio estatal, pues una identidad que identifica lo oaxaqueño en su conjunto, y son una serie de elementos que pues nosotros los conocemos, los vemos, los vivimos, los valoramos y los vamos reproduciendo. Entonces yo creo que ese es el primer punto a señalar, que es el patrimonio cultural en términos generales. Ok. ¿Cómo este patrimonio cultural es valorado por los pueblos indígenas? Y usted comenta, me parece que es muy interesante cuando comenta, no solamente es la cuestión material, sino también la parte inmaterial. Y menciona, por ejemplo, la gastronomía. Por ahí también leí que se trataba de las vestimentas. No sé si las creencias y prácticas también entran en juego. ¿Cómo se identifican y cuáles serían como los más representativos del estado de Oaxaca? Bueno, sí, efectivamente, al decir materiales, bueno, nos referimos a todo lo que se puede ver y lo inmaterial son precisamente esos ejemplos que ha mencionado. Yo soy historiador, entonces me jala la beta, pero creo que es importante hacer un poco ese recuento para que yo me pueda explicar mejor, ¿no? Entonces vamos a empezar en el corto plazo. Después de todo este proceso del origen de los pueblos mesoamericanos de Oaxaca y los 3 siglos de colonia,
pues se genera durante tantos siglos un conjunto de valores y de elementos materiales e inmateriales, tangibles e intangibles, que se van reproduciendo en la medida que persisten, evidentemente no todos, que muchos persisten. ¿Qué es lo que sucede? Que hace cosa de un siglo, todos sabemos del sismo de 1931, el cuarto centenario de la ciudad en 1932, entonces ese es un primer parteaguas en el corto plazo, ¿no? Estos dos fenómenos que se dieron hace casi 100 años provocan una primera generación, vamos a decir, de que se valoran las culturas regionales. Esto inserto en las políticas del Estado mexicano posrevolucionario. Hay un proceso muy lento a lo largo del siglo XX, pero para mí luego hay otro salto importante, sobre todo para la ciudad de Oaxaca, que decía yo es como que la que irradia y recibe, ¿no? ¿Cuál es? Por un lado, la Declaratoria de Patrimonio de la UNESCO en 1987, y por otro lado, un acontecimiento muy urbano, y de muy urbano me refiero a muy de traza urbana, cuando la calle de Macedonio Alcalá se hizo peatonal, ¿no? Que yo recuerdo muy bien que hubo mucha discusión porque decían, bueno, ese es el andador turístico, ¿no? Entonces mucha gente decía, bueno, ¿por qué se va a hacer una calle para turistas, ¿no? ¿Y por qué se cierra una arteria principal en una ciudad de por sí muy pequeña y diseñada para carretas en el siglo XVI? ¿Por qué se cierra y se hace un trazado pensando en que la gente camine? Pero alguien le agregó ese adjetivo, ¿no? Turístico, pues es para turistas. Es como lo que hay ahora, las letras turísticas. Así, a mí eso me resulta muy chocante, pero tiene una connotación que va relacionada precisamente con estos fenómenos globales. El turismo es un fenómeno global. Pero bueno, entonces menciono 1932, luego la Declaratoria UNESCO en 1987, y luego, como un fenómeno urbano, esta peatonalización de la calle de Alcalá, que genera con el tiempo una serie de fenómenos, con el tiempo me refiero a los últimos 40 años, que desde diferentes lugares y con diferentes expresiones va a propiciar una paulatina revaloración de diferentes elementos del patrimonio de Oaxaca, que están presentes en la ciudad de Oaxaca, pero que son la suma de las regiones y que son la suma de las expresiones, cosmogonías y formas de pensar de los pueblos indígenas, ¿no? Podríamos mencionar muchos ejemplos, ¿no? Lo que ya se mencionó, la gastronomía, los textiles. Yo identifico diversos elementos, los voy a mencionar en general sin que uno sea más relevante que el otro. ¿Yo qué identifico? Bueno, primero, esta convergencia de expresiones culturales que ya mencioné. Las políticas de conservación del INAH, ¿no? Tenemos un centro histórico con un trazado poligonal que define qué es el centro histórico. Lo que ya señalé del sello UNESCO, que cuando se hizo ese sello, los expedientes que se armaban ante UNESCO pues eran relativamente sencillos, ahora es muy complicado obtener ese reconocimiento. Esta reconceptualización del espacio, ¿cómo se pone el espacio, como le llaman luego los especialistas, en valor? ¿Cómo poner espacio en valor? A través de una remodelación de calles, de fachadas, y es un proceso que se trata de cuidar en términos históricos, arquitectónicos y hasta la pintura, ¿no? Hay una gama de colores que se pueden utilizar en el centro histórico. Pero también viene un lenguaje que de forma simbólica se asocia a esto, ¿no? Por ejemplo, empieza a ser muy frecuente el uso de palabras como ¿qué es lo tradicional, no? Nieves tradicionales, o mole tradicional, o ancestral, o mágico, ¿no? Entonces, pero repito, esto desde mi humilde punto de vista se ha ido formando en los últimos 30 o 40 años, ¿no? Luego, esto ha llevado a otra cuestión que tiene que ver con un elemento de identidad que ahí a mí sí me causa cierto escozor. Cuando leemos que dicen nuestros pueblos indígenas, ¿no? Esta parte de patrimonialismo, hablando de patrimonio y de apropiarse o de asumir, ¿no? Son nuestros pueblos indígenas o son nuestros hermanos indígenas, que son concepciones que deben quedar superadas. Bueno, hasta aquí son algunos de los puntos. Hay otros más que yo creo que se han ido conformando, porque para mí resulta un proceso ahora muy complejo, muy complicado y con muchos retos y problemas, ¿no? ¿Cuál es la situación? Bueno, cómo el espacio urbano se sectoriza, digamos. Yo hace poco pensaba,
La calle de Independencia es como un parteaguas en la ciudad de Oaxaca. De Independencia hacia el norte es una ciudad monumental restaurada, de Independencia hacia el sur es una ciudad que tiene un perfil diferente, más popular, más de mercados, menos alumbrado, menos servicios. Y esa línea se ha ido moviendo paulatinamente en los últimos años precisamente por esta expansión, vamos a decir, de la demanda de los servicios turísticos y de la paulatina forma en la que se ponen en valor diferentes elementos del patrimonio cultural, sobre todo yo creo los intangibles, ¿no? Luego, estos intangibles pues son los productos de la tierra, ¿no? Lo que ya hablamos, la gastronomía, las artesanías, las bebidas, el mezcal, el pulque, el tepache, los curados, etcétera. Todo eso también ha generado un mercado que ha trascendido incluso las fronteras nacionales. Entonces, esto también hemos visto en los últimos años cómo vienen personajes de la farándula o de diferentes países a incursionar en mercados que tienen que ver con estos productos. ¿Por qué? Porque hay un boom, ¿no? Que tiene consecuencias en términos ecológicos y sociales y obviamente culturales. Hay otro tipo de acciones también de conservación cultural que han incidido en poner la ciudad, vamos a decir, en valor en términos de monumental, ¿no? Me refiero a todo lo que se ha hecho en conventos, en calles, en museos, en institutos, etcétera, por parte de fundaciones como la Fundación Alfredo Harp o lo que se hizo desde ProWax y todas las iniciativas del maestro Toledo. Entonces, eso también ha creado este ambiente. Y finalmente, y en los últimos años, los medios audiovisuales que se han potenciado, por ejemplo, con estas redes sociales que son muy visuales y termina siendo realmente, uno dice, bueno, yo quiero estar allí, yo quiero estar en esa iglesia, en esa puesta de sol, ¿no? He hecho un recuento muy general y decía yo al principio, no es en orden, ¿no? El primero es el más delicado y el último es el menos, no sé, ¿no? Sino es un recuento que seguramente es incompleto, pero yo creo que sobre estos puntos se puede reflexionar y se puede conversar bastante. Sí, en ese sentido, pues yo quisiera preguntar, ¿cómo todo este cambio que se nota a la mano del historiador aquí, ¿no? ¿Cómo en este cambio que tú nos has explicado a grosso modo, ¿no? La vida de la gente oaxaqueña se ha ido cambiando, ¿no? Este programa trata justamente de eso, de vida y cambio climático. ¿Cómo ha afectado la vida de los pobladores? ¿Qué ha pasado con ellos? ¿Siguen viviendo en el centro? ¿Ya no? ¿Qué cosas han cambiado? Porque nos hablas de esta línea que se marca con la calle de Independencia, pero ¿qué pasó con los que vivían allí? ¿Cómo se ha transformado también el espacio para los habitantes de la ciudad de Oaxaca de Juárez? Bueno, yo mencionaba hace un momento la velocidad con que el espacio urbano se modifica. Y ahora que, así mi punto de vista también es como de habitante de esta ciudad, ¿qué retos veo, no? Y voy a empezar por los retos, porque finalmente esta demanda y este crecimiento turístico, pues es lo que de alguna manera han seguido o han buscado las políticas de turismo, el desarrollo y el crecimiento entendido así, ¿no? Más gente, más demanda y pues más servicios, ¿no? ¿Cuáles son los problemas? Todo el mundo lo sabemos en esta ciudad, son la basura y el agua. O sea, estamos hablando de cuestiones que tienen que ver, por un lado, con recursos naturales y por otro lado, con qué hacer con los residuos que se generan, ¿no? Y obviamente estas cargas que implican el arribo por temporadas de una población demandante de ese tipo de servicios de forma específica, pues va a generar también una serie de cargas sobre la ciudad, va a ser demandante, ¿no? O sea, por ejemplo, estos picos que tenemos, sobre todo en julio y agosto, en muertos, pues son fuertemente demandantes de servicios y de recursos. Entonces es un fenómeno sobre el que se tendría que reflexionar de manera más seria, ¿no? Porque es muy complicada, la solución es compleja, ¿no? Pero se tendría que reflexionar de manera más seria. El otro elemento, efectivamente, vemos que hay un desplazamiento de la población, sea por envejecimiento y decesos, evidentemente, o sea, por migración, porque muchas veces los hijos o los nietos de los habitantes de esas zonas del centro histórico, pues migraron por motivos laborales o por estudios, pero vemos la aparición frecuente de servicios, ¿no? Hoteles, bares, cafés. ¿Qué es lo que sucede?
que efectivamente hay un desplazamiento y cambia el paisaje urbano, el paisaje de las calles, las formas en las que el espacio lo veíamos hace 10 años no es el mismo, y pasamos por calles que pasábamos hace 10 años y decimos, bueno, ya desapareció esa panadería y ahora no sabemos qué es, ya la remodelaron, parece un servicio de hospedaje o es claramente un café. Entonces ahí hay un cambio que implica pues que la demanda del uso de la tierra y la misma demanda de la propiedad también se modifica de manera radical y sustancial. Yo viví en el centro de la ciudad cuando llegué a Oaxaca y sufrí eso, pues. O sea, al final de cuentas ya no puedes estar en paz, hay ruido, hay música. Y ahora recorriendo las calles de nuestra ciudad veía yo ya un conflicto, ¿no? De mantas donde decían que con las terrazas ecológicas o estas terrazas verdes que había mucho ruido, ¿no? Y ya vemos la protesta también. ¿Cómo ves esto, Salvador? Bueno, yo creo que, repito, sí, evidentemente este tipo de movilidad del turismo pues va a generar ese tipo de fricciones o tensiones en mayor o menor medida. Yo lo que creo es que se tiene que hacer una convocatoria por parte de las autoridades, pero no solo de las autoridades, porque es una responsabilidad social, y tener pues, una serie de elementos de reflexión. ¿Qué se puede hacer realmente? ¿Por qué? Porque es un fenómeno global que se hace más evidente en determinados espacios, pero repito, el hecho de que Oaxaca, la ciudad de Oaxaca y Monte Albán tengan este sello UNESCO, va a generar esa demanda del turismo. Yo también considero que después de que pasó todo el pico y la gravedad de la pandemia, cada vez los turistas van a buscar espacios más íntimos. Todos estos grandes hoteles creo que van a caer en desuso, y qué es lo que se busca, un poco la intimidad, un poco el silencio, un poco el retiro. Entonces creo que ese es un punto de vista que seguramente los especialistas, los urbanistas, los planificadores de turismo lo tienen más claro que un historiador, pero yo lo considero en función de lo que veo en esta ciudad, de la que prácticamente he vivido casi siempre. Ok, me parece que es muy importante, por ejemplo, ubicar a Oaxaca, como se ha dicho en todo el programa, respecto a la cuestión de la tradición, la identidad, que básicamente es el distintivo del patrimonio cultural. Y me parece que ha dado, en la charla que estamos teniendo, hemos tocado 3 temas que me parecen muy importantes y que es de vital importancia debido a que sufrimos, si ustedes quieren llamarle de ese modo, por ejemplo, del tema de la basura. A finales del año pasado, por ejemplo, veíamos cómo los contenedores de basura eran depositados en el zócalo del estado y en las poblaciones no había dónde ponerlo, ¿no? Y todavía. Y también el tema del agua, ¿no? Tenemos una escasez que en el 2015 que estuve aquí no lo teníamos, y ahora, por ejemplo, regreso el año pasado y a principios de enero, problemas con el agua. Y un tema que estaba comentando también usted es el tema de las consecuencias ecológicas, ¿no? La sobredemanda de algún producto, como por ejemplo el mezcal, y probablemente otros productos de tradición o que tienen una identidad particular, pues hace que el paisaje cambie, que el uso del suelo también esté cambiando. Y eso también ligado un poco a que todos estos elementos que le comento pues atrae al turismo, y veíamos que en Semana Santa pasada pues la gente comentaba, vivimos una gentrificación, y luego decían, los turistas ya no se quieren ir, como que todos están viniendo particularmente a Oaxaca, ¿no? En ese sentido vemos como cosas muy importantes como reconocer las tradiciones, la cultura y la identidad, pero también vemos como algunos efectos negativos. No sé si podría abundar un poco más en esto. Bueno, a ver, este fenómeno que se llama gentrificación, yo quiero primero mencionar que yo no soy especialista ni mucho menos, okay, pero hay una serie de elementos que también me mueven a pensar en para dónde va, pensando ya en el tema de patrimonio, qué va a pasar con estos elementos de la identidad, ¿no? ¿Qué va a pasar con este conjunto de bienes, sobre todo los bienes inmateriales? ¿Por qué? Porque vamos a decir, se busca mezcal. ¿Qué es lo que sucede? Que qué tantos realmente estamos seguros, o cuál es la certeza, o quién valida
que el mezcal que dice tradicional es realmente tradicional, ¿no? Por no hablar de comercio justo, ¿no? Y por no hablar de las consecuencias ecológicas de este cultivo de forma masiva. A mí lo que me mueve a pensar en términos primero del patrimonio es la forma en la que el patrimonio, sobre todo el inmaterial, en este afán de que ingrese a ese pequeño mercado que se genera, se vaya diluyendo. Y voy a poner un ejemplo. Se vaya diluyendo en términos del contenido vinculado realmente con la identidad. El ejemplo es una canasta de china oaxaqueña, vestirla, o sea, solo las flores, no la canasta en sí, cuesta 600 pesos, ¿no? ¿Qué sucede? Que he visto canastas pequeñitas, que son más baratas, o de plástico, ¿no? Con flores de plástico, ¿no? Se está trastocando un elemento de la identidad inmaterial, ¿sí? Y puede parecer algo muy superficial, porque finalmente dice, bueno, son flores, ¿no? O es plástico. Pero no, porque tiene un sentido y una profundidad histórica. Esas figuras tienen una profundidad histórica. Esas liras tienen una profundidad histórica. Esa forma de construir las figuras, sean estrellas, sean liras o la que sea, tiene una profundidad histórica porque son una herencia colectiva que ha pervivido durante siglos, ¿no? Ese es un riesgo en términos del patrimonio, ¿no? Y la otra parte es, efectivamente, como en todas partes, el arribo masivo, ocasional de cualquier tipo de, pues ahora sí que en general de especie, ¿no? Llámese las tortugas, etcétera, etcétera, va a generar un impacto de diferente naturaleza, un impacto visual, un impacto social, un impacto cultural, y en este sentido, yo lo que creo es precisamente, lo reitero porque no le veo otra salida como historiador, ¿no? Y como habitante de esta ciudad, generar un proceso de reflexión sobre hacia dónde va o cuál es el panorama. Porque mencionaba hace un momento aquí Ebert, estuve en 2015 y vengo 8 años después y el problema del agua es más que evidente, ¿no? Entonces, ese tipo de cambios que ha habido en tan poco tiempo y que luego se percibe mucho mejor cuando uno está ausente algún tiempo de la tierra, de la propia tierra, del terruño, pues es el que permite decirse, bueno, ¿qué está sucediendo, no? Lo que decía yo iba a comprar mi pan a tal panadería, ¿no? Y de repente, 10 años después, ya no hay esa panadería, ¿no? O cualquier lugar, ¿no? La nebría de la esquina. Yo creo que es eso, ¿no? ¿Por qué? Porque se está estandarizando tanto la oferta, se está estandarizando tanto el servicio turístico, que con tal de venderse, se está desvirtuando el sentido que precisamente le da el ser un patrimonio cultural, ¿no? Empieza a perder sentido, ¿por qué? Porque se orienta a cumplir con los criterios que demanda la masificación a partir de ese valor económico estrictamente que sube y baja según sea la demanda. Fíjate que esto que comentas de la canasta, yo lo había percibido en las guías del cempasúchil. Para muertos, ¿no? Que también las hacen de plástico y ya muchos ya no ponen sus flores naturales. Entonces ahí no es lo mismo poner una flor natural que la cortas, a que compres guías de plástico, ¿no? Pasa la temporada de muertos y eso se va a la basura. Y entonces ahí empezamos, no solo se altera este patrimonio intangible, sino que también dañamos el medio ambiente. ¿Cuánto tiempo tarda en deteriorarse esa flor de plástico, ¿no? Y luego, ¿quién es la empresa que lo está generando, no? Me imagino que ni locales, ¿no? Entonces, cuestiones así que aquí es donde surgen nuestras disciplinas, ¿no? Como sociólogos, como historiadores, y que uno empieza a cuestionarse. ¿Y cómo se están definiendo estas políticas públicas, como tú bien lo dijiste, de patrimonio que llegan, que se apropian y luego se empieza a trastocar? Y no solo se trastoca el ambiente, sino que también la cosmovisión de los grupos que habitan esos espacios, ¿no? Entonces, yo creo que este tema que apenas estamos iniciando y que ya el programa se nos está acabando, pero que da para mucho, ¿no? Que da para reflexionar y que, bueno, lo queremos colocar aquí con nuestros
nuestra población que nos está escuchando y viendo, para que vayamos dando cuenta de cómo nosotros también somos parte de este patrimonio tangible, intangible, ¿no? Y cómo nosotros a veces pues decimos, es más fácil ir por la flor, ¿no? Que también vayamos cobrando conciencia del daño que hacemos al medio ambiente, el uso del agua, ¿no? Mientras que unos no tienen agua, los que sí tienen agua la están tirando, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones yo creo que es un elemento importante para reflexionar en el programa, y así, Salvador, como para ir concluyendo un poquito esta entrevista, que hay mucho que hablar, que yo creo que te vamos a invitar otro día para tocar otros temas, pero por ejemplo, tú como historiador y que has estado, que naciste en esta ciudad, ¿qué vislumbras? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo quiero cerrar esta reflexión conjunta con dos temas. El primero, estas formas que se están dando en la ciudad de Oaxaca, pues decía yo hace rato, la ciudad de Oaxaca irradia, ¿no? Recibe pero irradia. Efectivamente, como lo mencionabas hace un momento, Virginia, yo creo que puede irradiar hacia las regiones, o ya lo hace, pues, o sea, hay huipiles en el istmo que son estampados, ¿no? Y va a generar o está generando un cambio en las formas de identidad y en la forma de aceptarlo y entender el proceso. Entonces, es eso, que está el fenómeno expandiéndose. Ese es un elemento que se tiene que tener muy presente. Y el otro, yo entiendo que las cosas cambian, yo entiendo que nada es estático, que la cultura cambia. Yo lo que creo es que nos tenemos que informar, nos tenemos que educar, nos tenemos que enriquecer en términos de los contenidos realmente sustanciales, o sea, ¿no? que los jóvenes, que los niños, que la gente sepa qué significa una canasta, no es nada más qué bonita se ve, ¿no? Y no estoy diciendo que se vean especialistas, sino educar en el sentido de formar o volvernos a formar como un público que sepa qué tipo de contenidos culturales hay en cada una de las expresiones de las danzas, bailes y de las ceremonias de los pueblos oaxaqueños. Muy bien, doctor Salvador, le agradecemos mucho. Como comenta la doctora Vicky, creo que apenas iniciamos con el tema, así que vamos a tener que invitarlo en otra ocasión. Me quedo con las dudas o cuestionamientos, ¿no?, que la misma doctora acentuaba, esta idea como de se pierde la esencia en sí, y me parece que se está generando como una demanda de algo, pero ya sin sentido, como un poco hueco, ¿no?, sin la tradición y sin la identidad, pero al mismo tiempo envuelta con eso, ¿no? Entonces, cuando se compran plástico en vez de lo original, ¿no?, la flor en sí, o cuando se compra un tipo de mezcal que probablemente ya no denota lo ancestral o lo tradicional y se va por otro lado, entonces pierde el sentido, ¿no? Le agradecemos mucho y muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias a ustedes. Gracias a cada uno de ustedes que se dio la oportunidad de estar con nosotros hoy para reflexionar sobre el patrimonio cultural. Sabemos que es un tema que nos toca a todos los oaxaqueños y oaxaqueñas hasta las fibras más sensibles, porque no solamente es la visión de los monumentos, sino lo que somos, quiénes somos y hacia dónde vamos. Y sobre todo cuando pensamos en nuestro medio ambiente. Gracias. Buena tarde.